Muy buenos días, amigos y amigos de lavisionradio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional y desearles una feliz Navidad, pero por supuesto un prosperísimo Año Nuevo 2024 que ya se acerca. Son las 9 de la mañana de hoy, 26 de diciembre. En los controles de audio, mi querida amiga Mayele. Buenos días, Mayele. Feliz Navidad. Muy buenos días, mi querido Luis. Feliz Navidad para ti, por supuesto, para la audiencia y por supuestísimo para nuestro invitado de la mañana del día de hoy, nuestro querido Rogelio. Oye, de la casa, por cierto. El maestro. Sí, señor, el maestro Rogelio. Muy buenos días, maestro. Buenos días. Perdón, qué amables con sus palabras. Ando un poco malo de la garganta, pero bien. Sí, ese es el desarrollo. Los jóvenes tienen ese problema. Mira, decimos en nuestro país, ese es el pan nuestro de cada día ahorita con un poco de frío. Así estamos. Sí, caray. Sí, así es. No, qué gusto saludarlos. Feliz Navidad y hayan pasado muy bien todo. Perdón. Y bueno, lo que venga del 2024 a enfrentarlo. Al mal tiempo, buena cara, dice el refrán, ¿no? Entonces, así es. Así hay que enfrentarlo, ¿no? Así es, mi estimado, así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y así mismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el licenciado Rogelio Ríos Herrán, amigo de La Visión Radio, periodista internacionalista, analista político internacional. Hoy hablaremos con él acerca de América Latina, pero América Latina en el año 2024. Un escenario complicado. Buenos días, mi estimado. Bienvenido como siempre. Me da mucha alegría verte. No, de mi parte encantado, Luis. Permíteme un momento, sí, por favor. América Latina o el mundo cierra el 2023 con un escenario terrible. Leyendo varios informes de varias universidades, tanto inglesas como españolas, uno cae en cuenta de muchas cosas. La primera que me dejó asombrado hace unos días es el informe de un instituto que tiene la Universidad de Barcelona, España, en donde dice que la inestabilidad en el mundo y la inseguridad supera los momentos de la Segunda Guerra Mundial. Eso es increíble. Esa es una comparación realmente terrible. Habla pues de la guerra que se está desarrollando ahorita entre Israel y Hamas. Algo terrible, van más de 20.000 víctimas. La guerra que no tiene fin, por lo menos uno considera que terminado Hamas se acabó la guerra y habrá cosas feísimas en esa zona, pero habrán. Pero en el caso de que Ucrania, no hay posibilidades. Es más, pienso que Rusia pues se aprovechará de la situación que se ha presentado en el Congreso norteamericano de no aprobar más ayuda, y eso es grave. Por ahora, hasta que termine la negociación entre ambos partidos, el republicano y el demócrata. Pero es decir, no solamente eso, no hay golpes de Estado exitosos en África. Una situación económica terrible, todavía no se ha curado las heridas que dejó, las heridas económicas que dejó la pandemia. Y América Latina, por supuesto, si bien es un país, como le dicen, como les dijo Prebisch, un país que está alrededor de los demás, que no es un país que decide, no tiene un peso específico muy fuerte, pues con un gran déficit de democracia que los estamos viendo ahora. Por un lado está una derecha que pareciera que está tomando el piso político de la región con un discurso neopopulista, si se puede llamar de esa manera, y una izquierda que rompe y que yo creo que no se va a modificar esa situación en mucho tiempo. Al menos la venezolana, ni la nicaragüense, ni lo que está sucediendo en El Salvador,
ni lo que está sucediendo en el resto de Centroamérica. Pero bueno, vamos al año 2024. ¿Cómo estás viendo tú la situación? Estimado Luis, yo la veo con mucha preocupación. Leía hace rato que revisaba notas temprano en la mañana. Algún dato curioso, las palabras, eran varias palabras de mucho uso en este año. Un recuento que hace la Real Academia Española, pero señalaba dos que nos interesan mucho en América Latina. Polarización, una de las palabras más usadas, sí. Y fentanilo. ¿Quién lo diría, no? Sí. Después de las, no sé si las drogas pasan por ciclos también, marihuana, luego cocaína, heroína, y se van refinando a estas, por decirlo así, a estas drogas sintéticas. Ese es un panorama muy sombrío en América Latina. Pero en general, me preocupa también que si estas son las palabras de mayor utilización, esas palabras reflejan, sobre todo la de polarización, el estado del arte, como dicen en inglés, state of the art, del ánimo político en América Latina. Creo que está mucho por los suelos, hay cada vez más desconfianzas a la democracia, bien lo dices, un déficit democrático, inclusive los cambios de gobiernos que se han dado en este año o los giros que hemos visto, como en el caso de Argentina, no auguran realmente una solución, una cura contra el populismo peronista, si quieres el populismo de izquierda, porque a lo mejor podría ser, como se dice un refrán aquí en México, que el remedio sea peor que la enfermedad, cuando llega un presidente que quiere gobernar por decreto, pero que mucha gente en América Latina, y hablo en concreto desde México, lo apoyaba a pesar de sus extremos, a pesar de su temperamento, sus ideas de cortar, ¿no?, con esta motosierra prácticamente el gobierno argentino y reconstruirlo todo por decreto. A pesar de eso decían que no importaba, porque el chiste era sacar a esta izquierda radical, a los peronistas del poder, y es un patrón que se repite mucho, yo escucho también en México, con tal de sacar al gobierno actual de izquierda morenista, como le decimos en México, prácticamente se apoyaría a cualquier candidato, y esa es una tendencia pues muy rara, muy sombría, porque nos lleva, en resumidas cuentas, sea un gobierno de izquierda, del centro, de derecha, pero con estas tendencias radicales, pues nos va a seguir manteniendo la inestabilidad política en América Latina, la falta de respeto a las instituciones, la obediencia a las leyes que caracteriza a los latinoamericanos, estoy hablando de gobierno y sociedad también, y entonces pues no veo así, digamos, una buena luz. Sí la veo siempre al final del camino, te confieso que soy un optimista incurable, pero caray, qué trabajo cuesta ser optimista en estas épocas, estimado Luis. Claro. Hay un escenario que me impactó, fue también ese mismo informe habla de 75 elecciones este año en el mundo, una parte de los cuales se realiza en América Latina, y nombra con mucho ahínco, le dedica uno o dos párrafos a la elección, que es histórica, la elección en México. 2 mujeres se están peleando por el Palacio Federal. Impresionante, esa es una situación histórica en México. Tal vez los mexicanos no hemos terminado de percibir la importancia de que sean 2 mujeres las candidatas. De nuevo, te recuerdo esta palabra polarización, que es una de las más usadas, pues se utiliza mucho en México, y con tal de que el bando contrario pierda puntos, pierda la posibilidad de acceder al poder, en el caso de la oposición, y de que el partido que está en el poder ahorita mismo pues ya no lo retenga, que haya alternancia, entonces se rompe todo tipo de diálogo, se olvida la importancia de la alternancia que se va a dar en México de una manera o de otra cuando llegue a la presidencia una mujer. Ya, realmente, si lo pones en la perspectiva amplia, es muy importante, incluso si el gobierno actual repite el ciclo en la figura de Claudia Sheinbaum y no llegara la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Incluso en ese caso, la perspectiva que introduce una mujer en las esferas de gobierno cuando tiene en su poder la toma de decisiones es distinta a la de los hombres, y creo yo que en ese caso incluso no seguiría realmente una continuidad como la que anuncia en campaña, sino tendría que haber necesariamente rectificaciones, especialmente cuando se ve los problemas nacionales muy graves de México desde la perspectiva de género, porque cualquier indicador socioeconómico te dice que las más afectadas
del impacto económico de la pandemia de coronavirus en la sociedad mexicana fueron las mujeres. Sí. Tuvieron que dejar sus empleos, regresar a sus casas, a cuidar a su familia, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, a sus hijos, y no se han logrado recuperar en ese sentido. Entonces, renació, por supuesto, no se había muerto. La violencia familiar todavía se multiplicó a factores exponenciales durante la pandemia, no ha bajado realmente después de la pandemia. Entonces, cuando ves que se puede introducir una perspectiva distinta, tanto por una candidata como por la otra, ese es el momento histórico, pero no lo podemos apreciar, estimado Luis, como en su real medida y tratar de impulsar puentes, negociaciones, buscar figuras que hagan contacto entre la oposición y el gobierno, porque se ha vuelto imposible. Entonces, perdemos mucho con las polarizaciones, y cuando tratamos de ver al mediano plazo, ver qué va a resultar el año que viene, yo creo que va a ser una elección para el caso de México muy conflictiva. Se han debilitado las instituciones que vigilan las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, que decide, la instancia judicial que decide las controversias electorales, y por supuesto se ha debilitado la Suprema Corte de Justicia, que en México ya no tiene injerencia sobre cuestiones electorales. Por eso se creó este Tribunal Federal, pero que en un momento dado, si la situación llega a ser muy crítica, tendría que intervenir de alguna manera, pero esperemos que no sea así, que las instituciones resistan, y que de alguna manera en los primeros meses del año y hasta el mes de junio, que es el mes de la elección, nos podamos dar cuenta de la necesidad de una reconciliación nacional y de la importancia de que va a llegar una mujer a la presidencia de México. Sí. Eso es romper un super techo de cristal en un país. Pero es un cambio cultural, te diría. Es decir, el solo hecho de tener dos candidatas que son las únicas que se están peleando por el Palacio Federal es un cambio cultural en México importante. Importantísimo. Pero sí. Importantísimo. Pero te quiero leer desde Florida. El embajador Héctor Quintero te pregunta lo siguiente, te da la bienvenida y deseo feliz Navidad, y te dice, o te pregunta, ¿es el sistema democrático el que naufraga o es la sociedad política latinoamericana la que está en problemas? Caramba, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Mi postura en lo personal, yo diría que las instituciones democráticas en América Latina, quizá como en otras partes del mundo, los gobernantes, las clases gobernantes en América Latina, son un reflejo de cada una de sus sociedades. Aquí hay una broma que se dice mucho en México. Siempre las bromas traen un gran peso de seriedad. Es decir, decimos acá, nuestros gobernadores, nuestros diputados, nuestro presidente, no vinieron de Venus o de Marte o de otra galaxia, surgieron de nuestra misma sociedad. Por lo tanto, si nuestro desarrollo político muestra rezagos, si nuestro desarrollo institucional, esa fuerza que queremos para las instituciones como las instancias que resuelven todo tipo de controversias, no funcionan debidamente, pero si además, y eso es un punto que yo siempre trato de enfatizar, si la sociedad misma, los ciudadanos, no fomentamos el desarrollo de una cultura política que nos haga, por ejemplo, hay una expresión en inglés que utilizan para este tipo de situaciones, law-abiding citizens, ¿no? Ciudadanos que obedecen la ley. Sí. Entonces, y en Estados Unidos está muy marcado, es decir, hay que hacer lo que es correcto, incluso cuando no te esté viendo nadie, no te cruces la calle a la mitad, empezando por los detalles, ¿no? O devuelve una cartera que te encontraste tirada o lo que sea. Obedece, ¿no? Las indicaciones. Bueno, si en la América Latina a veces tenemos la ilusión de que instituciones muy desarrolladas, sistemas democráticos con división de poderes, checks y balances que pueden funcionar, buscamos mucho, si te fijas, este año fue muy marcado. En Chile, por segunda ocasión se hace un referéndum para cambiar la constitución, porque era necesario. Tampoco prosperó ni la primera constitución, que era más cargada a la izquierda en Chile, prosperó, ni esta otra que era más conservadora. Pero es esa idea de vamos a cambiar primero la ley y luego vemos, la sociedad cambia, porque primero la ley y luego la realidad. Entonces nos damos ese tipo de enfrentones, de topes en un muro,
infranqueable que es, ok, puede ser que hayamos cambiado en algunos países, reformado las constituciones incluso al fondo, pero al momento de aplicarlas, las instituciones y la sociedad pues no está madura para esas constituciones proyectadas como si tuviéramos en cuenta nada más que somos ciudadanos top al 100% y que la cultura política ya está madura en nuestros países. Me duele decirlo y yo lo veo desde el caso desde México y tratando de responder a la amable pregunta que plantean, pero tal vez sea una mezcla de no solamente echarle la culpa a las instituciones, a los gobernantes, decir es que nos han tocado muy mal los gobernantes. Bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros? Nos han tocado buenos ciudadanos, hemos sido buenos ciudadanos, buenas sociedades. En el caso de México nos falta mucho trabajo y mucho camino por andar en ese sentido. Sí, yo a veces he pensado, bueno, ¿por dónde comenzar? Incluso por dónde comenzar el análisis, ¿qué es primero? ¿No? A veces se consigue, y creo que Chile es una muestra de ello, y ni hablar de Venezuela, Argentina. Claro. De países que diera la impresión de que tienen un hueco, un abismo entre lo real y lo irreal, ¿no? Lo real es que no hay educación, ni siquiera la educación formal. No es un problema de educación política, sino de el gran punto de la educación formal, que va a permitir a la gente poder decidir, poder pensar un poco más acerca de su futuro, y eso le va a permitir hablar. Por el otro lado, los representantes no es que sean una maravilla, porque surgen de esa misma sociedad que tiene problemas de educación formal. Y ahí ves los casos de corrupción, ves los casos de muchísimas cosas. El caso de Chile es patético porque tengo la sensación de que la clase política chilena, estoy hablando de la izquierda y la derecha, no supieron captar la esencia de esas manifestaciones que casi queman a Santiago de Chile, que era lo que querían, una nueva constitución, o querían simplemente mejorar el estado de bienestar. Esas son dos cosas totalmente distintas. Es decir, exacto. Una cosa es estructural, pero la otra es básicamente política social. Así es. Porque, mira, la idea sería un cambio de gobierno. Estos proyectos acá en el caso de México se llama una nueva transformación, una cuarta transformación del país. En otros países y se enfoca también mucho en México a cambiar la Constitución. O sea, la idea de llegar y transformar y incrementar el desarrollo del país es primero cambiar la Constitución, cuando con las reglas que tienes, con las constituciones que ya están en vigencia, imperfectas, por supuesto, nunca hay una Constitución acabada, terminada, y además tienen que ser dinámicas, claro. Incorporar las nuevas tecnologías, los nuevos segmentos de la sociedad que cruzan. Yo estoy seguro que en América Latina se reflejaría mucho también un dato que es fundamental y que tiene que ver también con las mujeres. En México, según los últimos censos de población, un 52-53% de la población son mujeres, los hombres están en minoría, ¿no? Por eso la broma de pues cuántas mujeres le tocan a cada hombre, cosas sí. así. Pero además, el sostén de los hogares en México, quien sostiene los hogares, que ya no son nada más de la familia tradicional, sino hay muchos tipos de familia. También me parece que ya rebasa ligeramente el 50% en que las cabezas de familia, como se dice, son las mujeres. El ingreso principal o el ingreso único en muchos casos es el de mujeres. Te decía en el comentario anterior que la pandemia vino a sacudir eso, ¿no? A hacer que las mujeres regresaran a las casas, dejaran sus trabajos, cerraran sus negocios para ayudar a quienes necesitaban, a los afectados por la pandemia. Y en ese sentido dices, ese es el panorama socioeconómico al que enfrentamos. ¿Por qué no te enfocas a comprender la realidad y con los instrumentos que tienes, leyes, reglamentos, principios constitucionales, abordarla, atacarla como gobierno? Sí. Ya se irá viendo sobre la marcha lo que constitucionalmente o legalmente se tenga que cambiar. Ese es mi punto de vista. Exacto. No, yo estoy perfectamente de acuerdo. La Constitución, a mi modo de ver, son una cantidad de principios que están ahí, y no tiene por qué ser 4 tomos de 100 páginas cada uno, una Constitución. Exacto.
la Constitución se ve enriquecida con las leyes que los congresos van aprobando y que son esas leyes indican el camino a seguir de lo que quiere la sociedad realmente. Y es el caso de Venezuela. Venezuela, Hugo Chávez Frías, yo le digo en tono de, bueno, se lo merece en todo caso, chico, yo no soy chavista. El Oxiso, le llamo yo. O el muerto en todo caso. El Oxiso se empeñó en una nueva constitución inmensa y lo que hizo fue quebrar la estabilidad del país. Y Venezuela con esa nueva constitución lo que hizo fue llegar a un retraso de más o menos 50 años. Con lo cual muchos de nosotros tenemos la duda de si vamos a ver el momento en que Venezuela llegue a los años 80. Eso es grave. Ay, caray. Sí. Eso es grave. Pero bueno, el embajador te vuelve a preguntar lo siguiente. Con la presencia de una nave de guerra inglesa en las costas guyanesas, ¿eso podría significar que esa inestabilidad se prolonga hacia América Latina, hacia el resto de América Latina? Es decir, hago una parte, yo soy de los que piensan que la medida que tomó Maduro, que lo que ha estado haciendo Maduro no es sino una copia mal hecha de la decisión que tomó en su tiempo el general Galtieri en Argentina. Una copia mal hecha de aquella aventura de la guerra de las Malvinas, ¿no? Y le digo aventura reconociendo incluso que muchos argentinos que fueron a pelear, llamados al servicio militar o de voluntarios, lo hicieron de buena fe. Ellos iban a defender a su patria, los militares pues los manipularon, en fin, esa es una historia muy triste. Sí. La tengo muy en mente cuando veo lo que está ocurriendo entre Venezuela y Guyana y el despliegue o el anuncio de que se va a desplegar un barco de guerra inglés. Mira, yo lamento que se esté llegando a esa situación. Puede precipitar un conflicto armado en nombre de estos llamados patrióticos que sería muy conveniente en este momento quizá para Nicolás Maduro desviar la atención, como fue en el caso de las Malvinas. Pero también nos habla de esa incapacidad que ya es crónica en América Latina para la solución de controversias internacionales. ¿Por qué no interviene la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué no se llama a mediadores, a terceros países o incluso de la Organización de Naciones Unidas? La presencia de un buque de guerra pues incita a una respuesta que escale al mismo nivel, desplegar tropas, creo que ya se ha hecho por parte de Venezuela, incluso por parte de Brasil. Es decir, y cuando hay cercanía de buques de guerra, de presencia de tropas, tú sabes que son como polvorines que saltando una chispa en el momento menos indicado, por accidente, e incluso se precipitan las acciones armadas. Lo que menos necesita, y creo que estarás de acuerdo, América Latina en este momento es un conflicto armado. Tenemos dos guerras, una en Europa, otra en el Medio Oriente, y aunque sea, si quieres, de una escala más pequeña, por supuesto, comparado con los otros conflictos, no deja de ser una guerra. Yo creo que debe resolverse de alguna otra manera el conflicto. Me he metido poco. Sé que la decisión de un tribunal hace mucho tiempo, creo que fue en el siglo XIX, no fue la más adecuada para Venezuela, por supuesto, ni siquiera creo que intervino en el juicio. Pero todo eso puede reponerse, revisarse, y no sé, llamar a que intervenga incluso el Tribunal de la Haya, de alguna manera se fije por la vía diplomática y jurídica qué le corresponde a cada uno, ¿no? Cuál es la justicia, no solamente en el presente, sino la histórica para Venezuela y para Guyana. Pero sería terrible, y yo, por supuesto, rechazo que tiene que hacer la Gran Bretaña ahí, por favor, ¿no? Sí, bueno, yo me imagino que pensaron en lo mismo que yo pensé. Va a ser lo mismo que hizo el general Galtieri en su momento y va a haber problemas. En todo caso, cualquier cosa que sucede va siempre a tener el apoyo de Inglaterra, claro. Va a tener sí, el apoyo Guyana, de todo el sí. Caribe, exactamente. Va a tener el apoyo de mucha gente y nosotros vamos a estar en una mala situación. Yo soy de los que cree que no va a pasar absolutamente nada y que lo que ha hecho Maduro es simplemente utilizar ese problema que tenemos, que es muy delicado porque la zona en cuestión es una zona muy rica en combustibles, en petróleo,
muy rica en minerales, sí. en tierras raras. Entonces, al final uno como que dice, bueno, la pelea es por una razón de tipo económica, pero hay que tener claro que nosotros, el territorio el territorio de Venezuela también tiene muchas riquezas y no la hemos sabido aprovechar como se debe. Pero bueno, mi estimado, permítanos ir a una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herranz acerca de América Latina en el año 2024. Ya regresamos. Cuando hacemos un paneo, como le dicen en televisión, a toda América Latina, nos encontramos con una cantidad de realidades. Por ejemplo, un Brasil que está más o menos calmado después del terremoto que pasó por ahí el señor Bolsonaro. Entonces eso se calmó un poco, pero sin embargo tengo la sensación de que Brasil todavía no, o mejor dicho, no Brasil, sino que Lula da Silva todavía no ha agarrado el mango de la sartén como se debe y sigue buscando la forma de allanar, de sentirse que realmente está manejando el país como se debe. Esa es la impresión que yo tengo. Después vemos casos como, ya hablamos de Chile, el caso como de Ecuador, un presidente muy joven que solamente va a gobernar por año y medio, que es culmina el periodo que dijo el señor Lasso. Con muchos problemas, sobre todo un problema grave de inseguridad y de narcotráfico ahí mismo, en el seno. La violencia es enorme. Vemos el caso de Perú, que es un caso muy particular, una presidenta encargada, interina. Pero hace poco leí un artículo escrito por un analista político peruano que decía que era un país muy raro, que se sentía más bien que lo que sucedió fue una especie de vacío político. La salida de Castillo dejó un vacío político que nadie lo ha sabido llenar, y lo que es más grave, no hay aspirantes a la presidencia de la República y el Congreso anda por otro lado. Subimos un poquito más, vemos el caso de Colombia, gravísimo. El señor Petro llegó al poder con muchas ideas, con muchos cambios, y tampoco, más bien está teniendo mucho rechazo en la población, pero políticamente no asumió el país. Y con una vicepresidenta que esperaba que ella iba a ser la que iba a cambiar el destino, pero no pudo tampoco. Por eso yo te decía, la clase política no está a la altura de los problemas que hay. Y en el caso de Venezuela, pues ni hablar. Ni hablar. Sí. Ajá. Hay una oposición, hay varias oposiciones. Hay una parte de la oposición que le lidera a María Corina Machado, que tiene muchos problemas porque ella está inhabilitada. Y las elecciones son en diciembre del año 2024. Y de aquí a allá todavía falta mucho tiempo. Es decir, aunque sea un mes o 2 meses que le deje libre a Maduro, Maduro va a ganar puntos, y ya se ha estado ganando algunos puntos. Tanto con la reunión que sostuvo en San Kitts como que solamente por darse la mano con el presidente de Guyana, muchos venezolanos dijeron: nuestro presidente está defendiendo Venezuela. Esos son puntos políticos. Claro. Me vas a perdonar que eso es así. El hecho de que otros puntos se ganó con ese delincuente que liberaron acá en Estados Unidos por intercambio. En realidad, yo entiendo la Constitución norteamericana que exige pues que los presidentes defiendan a los norteamericanos en donde quiera que se encuentren. Bueno, se cambió un preso que ya dijo todo lo que tenía que decir y culpó a muchos, y los soltó y los cambió por 12 norteamericanos que estaban en las cárceles venezolanas. Pues, entonces tú ves ese panorama y la pregunta que se me viene ahorita a la mente: bueno, ¿nos quedamos donde estamos o vamos a dar un paso hacia adelante?
Sigue. Dime. Como decía el presidente mexicano, qué buena pregunta. Como decía López Portillo, como en sus discursos, yo no sé si recuerda, que él decía, hoy encontré a México al borde del precipicio y hoy dimos un paso hacia adelante. No, bueno, pues. Y eso lo copió también Carlos Andrés Pérez en Venezuela. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez, sí. No, mira, mencionabas al principio del programa algo muy interesante. América Latina sigue siendo, en toda la escena internacional, un jugador que queda a un lado, ¿no? Un jugador menor, casi sin peso, casi sin influencia. Este Lula que tenemos ahora, en su tercer ciclo ya como presidente, no es ni de lejos el Lula de hace, no sé, 20 años, que iba al foro de Davos y que era un líder de izquierda que anunciaba una especie de nueva izquierda latinoamericana, ¿no? Progresista, alejada de la corrupción, sí, con ideas, un proyecto ideológico muy marcado, pero dispuestos a negociar, a sentarse y todo. Pero en otro sentido, no solamente en la cuestión de liderazgos fallidos, el caso de Petro, todos los que mencionaste ahorita, ¿no? Hay que ver cómo le va a Milei en Argentina, pero hay algo más de fondo. América Latina está alejada no solo como actor geopolítico del resto del mundo, tiene un peso en ese sentido muy bajo, pero también alejada de otro tipo de intercambios, lo que se denominan las mejores prácticas internacionales, los estándares que se sitúan para la administración pública, los funcionamientos de los gobiernos más específico, para el respeto a los derechos humanos, para medir, ¿no?, el índice de desarrollo humano con varios indicadores, no solamente Producto Interno Bruto, las mejores prácticas en cuestiones electorales, en cuestiones de manejo, de conformación y manejo de los tribunales, estándares internacionales fijados en comisiones tanto de la Unión Europea o de las Naciones Unidas, que por sus estudios en todos su perspectiva mundial, pues recogen lo mejor que se puede aplicar en el campo electoral, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, en la perspectiva de género. Y eso, no que no llegue a América Latina, sí llegan esas cosas, pero llegan a cuentagotas, se incorporan a las sociedades también muy lentamente, a las prácticas de la administración pública, pues no se diga, muchos gobiernos o muchos líderes que llegan incluso con buenas intenciones a los aparatos burocráticos en América Latina, pues se enfrentan a lo que se denomina el elefante, ¿no? No quiere caminar ese elefante, sí. Y pues ahí se mueren todos los buenos proyectos, todas las buenas intenciones, o se sumergen en el pantano de la corrupción. ¿Qué ha pasado en nuestro país, en México, del 2018 para acá? Es un indicador que a mí me dice mucho de cómo estas transformaciones, estos proyectos ideológicos se empantanan. La asignación de contratos gubernamentales a nivel federal, de todas las instituciones, todos los organismos, secretarías de Estado, empresas del Estado en México, dejaron de darse a través de licitaciones en las cuales ya se incorporaban, en algunos casos, las mejores prácticas que te menciono. Había testigos de transparencia internacional en las grandes licitaciones petroleras, de compras de medicinas para todo el país, para todo el sistema público, en la construcción de grandes obras públicas. Y ahora resulta que casi un 90% de los contratos asignados del 2018 a la fecha han sido por asignación directa. Eso va en contra de lo que se sugiere como mejor práctica internacional, porque cierras la ventana al escrutinio, ¿no? El avance que se había dado a decir, pues hay que hacer licitaciones, es un método más tardado, más oneroso si quieres, pero al final, por el costo-beneficio, te va a dar mejores soluciones para las obras o las compras que quieras hacer desde el Estado. No sé cómo sea en el resto de América Latina, sospecho que anda mucho por ahí la asignación discrecional, y lo que te quiero decir con esto es que no solo se empantanan los proyectos políticos en las burocracias muy atrincheradas, sino en la corrupción, simple y llanamente, ¿no? Sigue siendo un anzuelo muy grande para gobernantes en toda la América Latina. No quiero señalar a uno sí y a otro no, en toda la América Latina, y para muchas
ciudades en México, supongo que es así también en el resto de América Latina, la mayor actividad económica en muchas áreas de México, no solo ciudades, está ligada con las actividades del gobierno. Si trabajas o no en el gobierno, si tus familiares trabajan o no en el gobierno, porque no hay desarrollo industrial, empresarial suficiente para ofrecer otro tipo de trabajos. Está muy marcado un México del sur, del centro y del sur, en ese sentido, con el México del norte, más empresarial. La proporción de empleos entre gobierno e iniciativa privada está más equilibrada, incluso en algunas zonas los empleos que más se ofrecen son privados. Y eso pues te va diciendo mucho, ¿no? De qué tanto puede andar un proyecto de transformación cuando estos sectores tradicionales o estas prácticas muy arraigadas no se han podido o no se han querido erradicar. Y para concluir el comentario, también se dice, cuando ha habido alternancia en México, anteriormente gobernó muchos años el PRI, llegó el PAN, regresó el PRI y ahora Morena, tiene que ver con que los que llegan y se instalan en todas las fichas, no solamente van a perder poder de controlar las cosas, porque nunca sabes cómo termina un derrumbe, sino van a perder esos privilegios de manejos de recursos para seguir financiando campañas políticas, para provecho personal. Entonces deciden que mejor no le cambian mucho, ¿no? Fue el caso muy marcado de Vicente Fox en el año 2000. Sí. Se esperaban grandes cosas de él, después de que había sacado al PRI de Los Pinos y llegaba por primera vez a la presidencia un gobierno de alternancia. Y para el año y medio ya se vio, antes del año incluso, que no iba realmente a sacudir el árbol, ¿no? Para pues sí, de veras transformar el país, porque veía que pues podía seguirse beneficiando de todo eso. Sí. Es una ruta muy marcada, estimado Luis. Estoy sonando muy pesimista, lo sé, estoy consciente, pero es más bien en ese sentido ser realista. No, ese es realismo. Fíjate, tú que a mí se me olvidó el tema de Milei en Argentina, lo pasé por alto, pero realmente ese cambio es importante, pero me preocupa que él intenta sacar a Argentina con force, como un parto con force, y aplicando medidas muy cruentas del liberalismo, pero también condenando a una mordaza a la población que tiene prohibido salir a la calle a protestar. El liberalismo tiene precios, el liberalismo tiene un costo social muy alto, sobre todo en una región en donde el asistencialismo ha sido el objetivo de los gobiernos, ¿no? Y de repente el paso a paso, el ir mejorando la situación poco a poco, él lo quiere hacer, como te dije, con un force, lo cual a mí me da la impresión que no va a tener resultado. Pero aquí hay dos preguntas que te hace el periodista venezolano Hugo Díaz Milano. Con gusto, gracias. ¿Se justifica saltar lo establecido en la Constitución para que Bukele pueda ser electo? Y la segunda pregunta se refiere a Guatemala. Si las elecciones dieron el fruto de Bernardo Arévalo en Guatemala, ¿por qué los obstáculos que de las fuerzas políticas están colocando para invalidar su triunfo? Bueno, muy buenas preguntas. Lo de Bukele en Salvador, creo que, y como sería el caso en cualquier otro país, no debería hacerse. Él quiere, de nuevo, como vimos en América Latina recientemente, cambiar la Constitución para seguir en el poder, porque solamente él es la única persona en todo ese país, en determinado país, en El Salvador en este caso, que encarna, ¿no?, el proyecto de cambio. Nadie más lo puede hacer, ninguna otra fuerza política. Esta es la idea del líder ya atrincherado en el poder. Confieso además que Bukele no es un personaje que goce ahí de mi consideración, no es santo de mi devoción, como decimos en México. Entiendo que aquí en México es muy admirado por la mano dura y por las imágenes de los pandilleros en las cárceles, pero también ahí hay cuestiones de derechos humanos que se ha saltado por la cerca. Yo creo que no, que deben ya frenarlo, debe dar paso a aire fresco en el gobierno. Lo que hizo o dejó de hacer, si lo hizo bien o mal, entonces sujetarlo a la rendición de cuentas, porque eternizarse en el poder es precisamente evitar esa rendición de cuentas. Y en el caso de Guatemala, me parece
dramático, me parece trágico. Recuerdo que cuando intervino esta comisión de las Naciones Unidas en un acuerdo con anteriores gobiernos de Guatemala para combatir la corrupción, para darle, digamos, una estructura fuerte, ¿no?, al Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, que vigilaran a los gobernantes, terminó años después y con los cambios de gobierno en un desastre, precisamente por la resistencia a ser supervisados, por la resistencia a rendir cuentas y porque la resistencia finalmente a terminar con la corrupción. Es un país con el cual compartimos frontera, es un país y una sociedad, estimado Luis, la parte del sureste de México, los estados de Chiapas, una parte de Oaxaca, ciertamente los estados de Yucatán, Tabasco y Campeche tienen más de centroamericanos que de los estados norteños o del centro de México, en la forma de hablar, en la gastronomía, en la forma de expresarse y relacionarse. Chiapas, por ejemplo, es el caso más marcado, sí, es muy centroamericano, ya se utiliza todavía en Chiapas, tengo familia allá, hablarte de vos, ¿no? Como en muchos países de América Central. Entonces, lo que suceda en nuestras fronteras al sur es muy importante, porque si vemos que también el vecino del sur está teniendo estos problemas, y el vecino que por medio del cual de su territorio pasa este gran flujo fronterizo que viene desde Centroamérica, de partes de América del Sur, entonces pues, deberíamos ponernos a temblar y deberíamos buscar desde México la manera de pues, no intervenir obviamente en los asuntos internos de Guatemala, sino ver la manera de que no se pierda la institucionalidad. Es muy importante para nosotros, ¿no? Tal vez los guatemaltecos nos digan, bueno, me vas a dar lecciones de democracia, tú México, pero olvidémonos de eso, ¿no? De si te doy o no lecciones, sino cómo podríamos intervenir, porque es parte de la negociación política con Guatemala y América Central, porque todo eso repercute en la cuestión de los flujos migratorios, en la cuestión de la seguridad nacional, tanto para México como para Guatemala, y porque eso beneficia a las organizaciones del crimen organizado, cárteles que se han instalado ya desde hace años en la frontera sur de México, Belice, Guatemala, y que pues florecen ahí ante el descontrol gubernamental de las dos partes, de México como de Guatemala. Pero yo espero que dejen asumir al poder al candidato ganador en Guatemala y que no vaya a ser esta solución autoritaria de poderes ahí fácticos que existan que lo impidan, ¿no? El caso de esta comisión de la ONU que intervino fue muy prometedor al principio y al final se enfrentó realmente con otro muro que le resultó infranqueable. Sí. Tú sabes que hay un tema que no es que me apasiona, más bien me da tristeza porque yo formé parte de ese sistema, que es el tema de Naciones Unidas, que hay que aceptar, es decir, los organismos creados en posguerra ya no están en condiciones de enfrentar el futuro tal como se presentó o como se está presentando. Eso es importante tenerlo claro y que hay que trabajar en consecuencia. Yo me puse a revisar la historia del Consejo de Seguridad y hasta este año los países han sometido a consideración del Consejo de Seguridad, que es el órgano máximo de las Naciones Unidas, 18 proyectos de reforma para hacerlos más democráticos, para hacerlo más amplio, para hacerlo, es decir, más digeribles para todo el mundo. Y pues por el bendito veto del que gozan 5 países, no ha sido posible llegar a algún acuerdo. Lo cual me llevó a la conclusión siguiente, porque no solamente es un tema de Naciones Unidas Nueva York, sino de todo el sistema, incluyendo Naciones Unidas Ginebra, Naciones Unidas Austria, en fin, CEPAL en Chile, sino que diera la impresión de que la mayoría de los países prefieren estar o mantener el statu quo, que no se les modifique, pero si hablar de países como muy grande, que existe una clase política que se rehúsa a aceptar cambios en el patio en donde han venido jugando por mucho tiempo. Y eso es, bastante lastimoso, te diría mucho más que cualquier cosa, porque de Naciones Unidas, que es un organismo ciertamente que si no hubiese existido tendríamos más guerras en el mundo. Pero ya
el desprestigio cambió y sobre todo que la guerra que se está llevando a cabo entre Israel y Hamás, a mi modo de ver, le ha dado una estocada final a lo que significa Naciones Unidas. Pero aquí tienes otra pregunta que te viene desde Florida, que te dice, buenos días, licenciado. ¿Es la corrupción el problema de América Latina? ¿Es la corrupción lo que no ha permitido que la democracia tome sus reales en América Latina? La respuesta corta es, y en esta etapa de mi vida y después de muchas perspectivas que he modificado, yo le diría que sí. Yo le doy ahora, en este momento, en esta situación que había en América Latina, un peso muy, muy grande a este factor. Entiendo que no es el único, ¿verdad? Hablábamos de falta de una cultura política, ¿por qué florece la corrupción? Porque el ciudadano mismo, el gobernante, no se restringe, no hay ni siquiera escrúpulos de obediencia a un código de ética como servidor público, cosas así. Pero, y factores políticos, ¿no? La polarización de las fuerzas políticas, la avidez de poder, ¿no? De muchas figuras. Pero creo que si, por ejemplo, imagináramos un escenario de aquí a 10 y 15 años en que se trabajara en conjunto con organizaciones reformadas como la OEA, que también necesita una buena sacudida, y las Naciones Unidas, como bien lo mencionas, que necesita ya una reestructuración, en donde se tuvieran como meta no cumplir estos estándares internacionales que te menciono, de prácticas democráticas, prácticas judiciales, podríamos ayudar a establecer un estándar latinoamericano que sirviera de referencia a muchos gobiernos, a muchas sociedades, porque muchas veces el problema se ve desde el punto de vista de un argentino, de un chileno, de un peruano, un venezolano, que sí, hay digamos, situaciones similares en toda la América Latina, pero también hay peculiaridades, ¿no? Y como existen estas peculiaridades, tal vez mucha gente pensará, no, bueno, es un problema nada más de Argentina o de México, como yo lo menciono, pero levantas la mirada y no es así. Pero yo en este momento, así de mi análisis político, le estoy dando cada vez un peso mucho, mucho, muy grande, porque las prácticas corruptas destruyen la posibilidad de una cultura cívica, destruyen la posibilidad de aplicar códigos de ética que ya se han elaborado también a nivel internacional, estandarizados a los cuales los gobiernos pueden acudir para asesorarse, para recibir, no partir de cero. ¿Qué hacemos para que los funcionarios públicos tengan estándares éticos? Bueno, ya existen, aplícalos en tu país, tropicalízalos, ¿no? Como es la palabra adecuada, pero no los ignores, ¿no? Pero yo le doy un peso mucho, muy alto. Ya iré viendo en el camino si este peso que yo le doy como hipótesis de partida se cumple o no, pero creo que por ahí va muy buena parte de nuestros problemas. Sí. Rogelio, nos quedan 5 minutos y yo quisiera que en estos 5 minutos nos dijera Rogelio Ríos Herrán, nos diera sus conclusiones sobre América Latina, sus conclusiones generales sobre América Latina en el año 2024. Muy interesante. Empiezo con un recuerdo que tuve cuando mencionabas a la Argentina y mencionaste también hace unos momentos a la Comisión Económica para América Latina, a la CEPAL. Incluso dijiste el nombre de Raúl Prebisch. Don Raúl Prebisch, yo como estudiante en la Ciudad de México, tuve en una ocasión, esto fue en los años 80, imagínate, que don Raúl Prebisch, ya una persona de edad, digamos, o a lo mejor yo lo veía más grande de lo que era, pero di una plática en la universidad donde yo estudiaba sobre el desarrollismo en América Latina, las teorías que impulsaba la CEPAL, los indicadores que utilizaba. Y ya en ese momento, en los años 80, existían muchas críticas, ¿no?, de la izquierda hacia esta visión progresista y desarrollista de la CEPAL, de apoyar la industria, la sustitución de importaciones, pero también los programas de inversión de Estados Unidos, y esta idea de que en cuanto va creciendo el Producto Interno Bruto, se derrama, ¿no?, al resto de la sociedad. Él tenía ciertamente conciencia de las críticas y todo, pero
pensaba, y yo lo recuerdo con mucha erudición y con mucho manejo, todo un caballero y mucho conocimiento, decía que en realidad ya sea una solución o la otra, o una mayor intervención del Estado, que era lo que propugnaba desde entonces la izquierda, criticando la dependencia de los centros de poder y todo esto. Decía, en realidad, si el desarrollo económico, si los mercados latinoamericanos no se abren, no se abren entre ellos mismos, no se abocan a una integración latinoamericana y mundial, pues poco se va a poder hacer para el avance. Y estábamos hablando incluso antes de los 90, que ya la globalización estaba puesta, ¿no?, con un objetivo para muchos países, como el concepto de moda. Yo creo que para el 2024 el mercado mismo va a castigar, y eso en términos políticos, a los gobiernos que merecen que se siga su proyecto político o a los que no lo merecen. Ahora los argentinos votaron con el bolsillo, como se dice en Estados Unidos. Fuera los peronistas, fuera esta inflación de 150 o 40%, pero a ver qué viene, ¿no? También Milei se va a enfrentar a eso, no va a tardar mucho, y también yo creo que en México va a suceder algo similar, como se dice mucho de la elección en Estados Unidos, votar con los bolsillos. Entonces, yo espero para América Latina que el ánimo empresarial, el ánimo de una visión global de empresas latinoamericanas que en muchos países van jalando al resto de la economía, no se agote, que la situación geopolítica no cierre por completo esta idea de un mercado global con todas sus fallas que existen, que las tiene, deficiencias, por supuesto que las tiene, pero que creo que es la vía que nos permite no solamente el intercambio económico, comercial, sino todo lo que viene aparejado, una nueva cultura de administración pública, una nueva cultura de administración de las empresas, porque con los estándares internacionales en la lucha contra el cambio climático, etcétera, se tienen que adaptar los gobiernos si no quieren quedarse fuera. Eso nos jala mucho. Yo espero que eso tenga un peso muy grande en América Latina en el 2024 y me mantengo optimista, incurable, mi estimado Luis, de las perspectivas políticas que finalmente los votos vayan a darse en un sentido más prudente, y ya a estas alturas del siglo XXI que nos hayamos dado cuenta de los daños que pueden causar los populismos o los liderazgos falsos, ¿no?, que prometen muchas cosas y todo, y ya se les empiece a castigar. Creo que va a ser un año precisamente adecuado para ello.